internacional que podría estallar, aunque no de forma oficial, eso está aún por ver, entre Rusia y Noruega, puesto que fueron precisamente marineros noruegos que se negaron por alguna extraña razón a rescatar a ese equipo de la Federación de Rusia, ¿no? Tras el hundimiento del buque de dicho país, y ahora tenemos otro conflicto que de momento no está siendo tal, pero Occidente sin duda alguna hará lo posible para que se termine desarrollando. Hablamos de Rusia y Azerbaiyán. Recientemente Vladimir Putin se ha comunicado con el líder de dicho país, de Azerbaiyán, quiero decir, para, por un lado, pues ofrecerse, ¿no?, a colaborar en términos de la investigación que ya se está desarrollando. También le ha pedido disculpas por el hecho de que el accidente de avión, que bueno, llevamos comentando estos últimos días, ocurriera en el espacio aéreo de la Federación de Rusia. Realmente el trabajo pues, se está desarrollando de una forma tremendamente rápida. Hay muchísima colaboración por parte de la Federación de Rusia, sin embargo, los medios occidentales fueron tremendamente rápidos también a la hora de culpar a Rusia de este hecho que todavía realmente no se ha confirmado exactamente en qué ha consistido, si fue un misil de defensa aérea de la Federación de Rusia, si fue un dron ucraniano, un misil ucraniano, aún no sabemos realmente nada de manera certera, de forma confirmada, pero ya ha habido tensiones, puesto que los medios de Azerbaiyán también pues, estuvieron ahí tratando de alguna manera de desestabilizar la situación, aunque en principio la relación entre los dos países es buena. Ya sabemos perfectamente que el objetivo último de Occidente es desestabilizar todo lo que rodee a la Federación de Rusia en términos generales, y sin embargo hoy venimos a comentar unos hechos que se llevan produciendo desde hace algunos meses, pero necesitábamos tiempo para confirmar esta tendencia, que consiste básicamente en lo contrario a lo que ha estado ocurriendo durante la mayor parte de la operación militar especial, y representa la pérdida de potencial de combate, la pérdida, bueno, de potencia, también se podría decir, de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí debo de alguna forma recordar la experiencia propia. Sabéis que he pasado muchísimo tiempo en Donbass y he visitado muchísimas ciudades que a día de hoy ya forman parte de la Federación de Rusia. Hablamos de Mariupol, que ya pues, en su gran mayoría se encuentra prácticamente reconstruida. Hablamos también de otras localidades, como por ejemplo pudiera ser Severodonetsk. Y entonces, si vosotros habéis visto o si veis, ¿no?, mis reportajes desde estas localidades, podéis observar algo, un detalle absolutamente obvio para todos, que esas ciudades estaban entonces convertidas en absolutas ruinas, y era la tendencia generalizada a lo largo de prácticamente la totalidad del frente ucraniano. Es decir, después de esos durísimos combates y después también de que las propias fuerzas ucranianas convirtieran todas esas localidades en tierra quemada, es decir, pues si no son para mí, que no sean para nadie. También detrás de eso estaba el objetivo constante de desestabilizar a la Federación de Rusia, en este sentido, en términos económicos, puesto que, bueno, que se quede en la ciudad de Mariupol, pero que tengan que desgastar al país entero tratando de reconstruirla, y como Mariupol otras tantas localidades, porque Rusia no va a dejar abandonados a esos civiles. La idea es que vivan dentro del territorio de dicho país como uno más, ¿no?, como ciudadanos de pleno derecho, y para ello pues necesitan efectivamente las mejores condiciones, de modo que vale, quieres Mariupol, pero vas a tener que gastar auténticas millonadas, y por lo tanto vamos a tratar de desestabilizarte por ahí de forma económica. Sin embargo, y esto ya lo están confirmando incluso
periodistas occidentales, expertos, ¿no? Como les llamamos, occidentales, ahora está ocurriendo básicamente todo lo contrario. Ya tenemos información de que el ejército ruso ha entrado en la central termoeléctrica de Ucrania. Es uno de los últimos puntos en la localidad de Kurájava. Es uno de los últimos puntos que le queda a Rusia por controlar dentro de esa localidad. Y recientemente el periodista, ¿no? Vuelvo a abrir y cerrar comillas, de Bild alemán, Julian Röpke, que tan asiduamente está comentando el conflicto ucraniano, ha estado lamentándose del hecho de que Ucrania está entregando ciudades enteras con la infraestructura absolutamente intacta o mayoritariamente intacta a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Y claro, después básicamente lo que tiene que hacer Ucrania, decía Röpke, es bombardear, ¿no? Esas localidades donde ya a todo esto, pues dentro de sus escondites hay unidades de la Federación de Rusia y ya es mucho más difícil sacarlas de allí. Con esto, por un lado, confirma que Ucrania efectivamente bombardea a sus propias ciudades y a sus propios civiles, ya sea que esté dentro de las mismas o ya sea que haya salido llevando a cabo esa política de tierra quemada. Sin embargo, ahora a Ucrania le faltan efectivos, pues obviamente en términos de soldados, términos de equipos, en términos de armamento y munición, y por lo tanto por dos cuestiones principales: la falta generalizada de esos medios de guerra y, por otro lado, la necesidad de hacer el acopio de los mismos para una futura ofensiva que comentaremos en los próximos informes y que las Fuerzas Armadas de Ucrania parece que se están planeando más o menos para finales de diciembre, principios de enero. Yo creo que se va a aplazar un poquito y quizás hablemos ya más del mes de febrero como su inicio, y por lo tanto tampoco pueden bombardear esas posiciones que dejan, porque son municiones absolutamente vitales para tratar de llevar a cabo la siguiente contraofensiva, que difícilmente vaya a ser exitosa, pero que algo tienen que hacer, sobre todo mientras Donald Trump aún no haya pisado la Casa Blanca. De modo que la localidad de Kurájava y hasta la central termoeléctrica de Kurájava, aquí habría que hacer un pequeño inciso de que el día 22, creo, de noviembre, ha habido noticias de que las fuerzas ucranianas han estado aún encontrándose en ese punto. Se tomó en 2 días Silídeva, estamos hablando todo esto del frente de la República Popular de Donetsk. En más o menos una semana, siendo optimistas. Estos son centros industriales bastante grandes y el hecho de la transferencia de infraestructura industrial en una forma casi intacta es tremendamente alarmante. En Novgorodovka se entregaron 3 minas con carbón de coque a los ocupantes, es decir, a la parte de la Federación de Rusia, porque quien habla aquí pues son fuentes ucranianas. Además, la administración local incluso se olvidó de apagar el suministro de agua y electricidad. Surgirán preguntas similares sobre la central termoeléctrica de Kurájava. Si Dios no lo quiera, entra en condiciones de funcionamiento, es decir, pasa, ¿no?, bajo el control de la Federación de Rusia en condiciones de funcionamiento, entonces hay preguntas tanto para el Servicio Nacional de Inteligencia de Ucrania como para la Administración de Donetsk. ¿Por qué la infraestructura industrial de nuestro país se entrega a los rusos en condiciones de trabajo? Todos los asentamientos, sigue otra fuente, con edificios densos y de varios pisos que los rusos tomaron, fueron simplemente aniquilados, de hecho, en la gran mayoría de los casos por los propios ucranianos. Hablamos de Popasna, hablamos de Soledar, Bakhmut, Mariinka, Avdiivka, incluso Ugledar, Toretsk o Chasiv Yar, partes de algunas localidades ahora aún están bajo nuestro control real, también se han terminado convirtiendo en ruinas. Pero el de ahora, el de Kurájava, por ejemplo, no es un escenario de Avdiivka o de Bakhmut. Los rusos están avanzando allí mucho más rápido y con mucha menos resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cual
por supuesto, nos indica, por un lado, repito, que las fuerzas armadas de Ucrania están perdiendo fuerza a lo largo prácticamente de toda la línea de combate. Esa misma fuerza la están recuperando las formaciones de la Federación de Rusia. También se hacen mucho más expertas esas formaciones rusas en combate dentro de las ciudades, esa estrategia, ¿no?, de rodear como si se tratara de una especie de lava, ¿no?, las localidades y al final terminar cerrando esos calderos, también se está perfeccionando a cada localidad que se toma. Si esta tendencia se confirma, muy probablemente estemos hablando de que hay esperanza incluso para las localidades tan sumamente importantes, tanto para Ucrania como para Rusia, como por ejemplo lo son las localidades que a día de hoy aún no se han controlado por el ejército ruso, se encuentran en la República Popular de Donetsk. Estamos hablando, por supuesto, ¿no?, de ese conglomerado de Slaviansk y Kramatorsk, y si estas se terminan tomando intactas, ahí pues hablaríamos prácticamente del fin de la operación militar especial, con pérdidas mucho menores de las que en un inicio cabría esperar.